Voy a invitarlo a abrir su Biblia en Mateo 26, del 36 al 46. Esta es la oración de Jesús en el Getsemaní, antes de su muerte. Voy a leer para ustedes en la NBI con algunas variaciones. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque ya se les cerraban los ojos del sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esto fue lo que oraron muchos de los cristianos de los primeros siglos mientras un imperio los perseguía de manera atroz. Esto fue lo que durante más de 6 años mi tío, el reverendo William Díaz, oró mientras enfrentaba un juicio injusto. Es la misma oración que eleva al cielo una madre desesperada al ver su pequeño debatirse entre la vida y la muerte. Los miles de familiares de quienes han sido contagiados por el COVID-19 durante estos días, sean ateos, protestantes o católicos, han dicho: pasa de mí esta copa. Seguramente usted durante este tiempo, mientras teme por su salud, su economía y su futuro, ha clamado al cielo diciendo: Señor, pasa de nosotros esta copa. Probablemente se ha preguntado: ¿deberíamos nosotros sufrir? Y más si usted es cristiano, puede estarse preguntando: ¿pero por qué nosotros como creyentes deberíamos sufrir? ¿No deberíamos nosotros tener una especie de vacuna o inmunidad contra el sufrimiento? Pues déjeme decirle lo primero que yo quiero afirmar en esta noche, de acuerdo al texto. El sufrimiento es nuestra escuela. El sufrimiento es nuestra escuela. Ojo con esto. A la pregunta: ¿podemos sufrir los cristianos?, la respuesta es un rotundo sí. Si Jesús, su Maestro, a quien usted sigue, sufrió, usted también sufrirá. Si su Padre no le negó a él el sufrimiento, ¿por qué se lo negaría a usted? Y no es que tengamos un Dios sádico, no es que tengamos a un Dios al que le gusta meternos en el sufrimiento. El punto es que sin sufrimiento no hay crecimiento. Lo repito. Sin sufrimiento no hay crecimiento. El sufrimiento es un medio que Dios usa para fortalecer nuestra fe. El dolor no es un paréntesis en la vida del cristiano. Más bien es la escuela en la que nuestra fe se perfecciona. La semana pasada escuchaba al escritor español Félix Ortiz hablando en un foro, en una conferencia relacionada con
con con esta crisis que estamos viviendo. Y parte de lo que él decía me impactó bastante. Él decía, me atemoriza pensar que hay líderes que lo único que están esperando es que todo vuelva a la normalidad. Y decía, yo no quiero volver a la normalidad. Tengo miedo de que la iglesia no aprenda. Jesús, dice en Hebreos, que pasó por la escuela del dolor y aprendió. Yo tengo miedo de que la iglesia pase por la misma escuela, pero no aprenda. Y el mismo miedo lo experimento yo para mi vida y para la iglesia que pastoreo, y se acrecienta más cuando veo por las redes algunos mensajes que aparecen y que parecen distar y distraer al creyente de las lecciones que Dios quiere darnos en medio de esta crisis. Uno de esos bastante famosos que ha surgido por ahí es la idea de la sangre de Cristo es la vacuna contra el coronavirus. ¿Es en serio? La sangre de Cristo no es un amuleto de la buena suerte. La sangre de Cristo es más bien la que nos recuerda que si Dios mismo sufrió hasta la muerte, nosotros también sufriremos. No es el antídoto contra el sufrimiento, más bien es el antídoto contra la teología del pare de sufrir. Es más bien el antídoto contra la amnesia, esa amnesia que nos hace olvidar que nuestra mayor gloria se encuentra en medio del sufrimiento, se encuentra en la cruz misma. Otra de las ideas que hay por ahí y que es bastante popular es la de declaro, decreto que este virus o que cualquier otra enfermedad ya no está, se va de tu vida o del mundo entero. Por favor, pensemos por un momento en el texto que estamos estudiando. Jesús oró allí en el Getsemaní y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y escuche bien, escuche con bastante atención las palabras del Señor Jesús. Si es posible, el mismo Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, hecho carne, mientras oró a su Padre, usó una frase condicional, demostrando su sumisión a la voluntad divina. ¿Cómo es posible que hoy en medio nuestro hayan personas que se atreven a decir declaro que ese virus ya no está, decreto que ese virus ya no está? ¿Será que en su ceguera de poder se les olvidó quién es el que manda? ¿Se les olvidó que ni siquiera el mismo Hijo de Dios se atrevió a darle una orden al soberano Rey? Y ojo, porque la razón por la que nosotros como cristianos no podemos ignorar la importancia del sufrimiento es porque sin pena no hay gloria, sin cruz no hay resurrección, pero va más allá de eso. Es porque sin cruz, sin el sufrimiento, no tenemos base para el evangelio. Piénsalo por un momento, si tuviéramos un padre que por pesar con su hijo hubiera dicho algo así como, ay no, si no hagamos beber esa copa al niño, qué pecadito. No tendríamos evangelio y es necesario que entendamos cuál es el sufrimiento del que Jesús está pidiendo, si es la voluntad del Padre, que no atravesar. Cuando Jesús está utilizando la imagen de la copa, inmediatamente nos está llevando a imágenes del Antiguo Testamento, imágenes en las que el pueblo israelita ya estaba acostumbrado. Los profetas y desde los salmos estamos viendo la copa de Dios como la ira, la copa de la ira de Dios que se está derramando o que se va a derramar en algún momento sobre los impíos. En el justo juicio de Dios, Él va a derramar toda su ira contra los impíos, incluidos los israelitas, los judíos que se han apartado del pacto inicial de Dios. Es decir, cuando Jesús está diciendo, pasa de mí esta copa, no solamente está pensando en el dolor y en el sufrimiento físico, en lo que va a experimentar a través de lo que ya mi hijo Juan Daniel les contaba hace unos minutos. Jesús está reconociendo que en contadas horas todo el juicio, toda la ira de Dios va a recaer sobre él, el único ser humano justo. Jesús está sufriendo porque Él va a vindicarnos a nosotros.
va a liberarnos a nosotros de lo que nos correspondía. Es decir, si nosotros eliminamos el sufrimiento del evangelio que predicamos, podríamos eliminar la cruz misma y podríamos estar eliminando el hecho más glorioso que nosotros celebramos en esta semana, y es que tenemos a un Dios que se hizo carne para morir por nosotros, para sufrir lo que nosotros deberíamos haber sufrido. Ahora, implica esto implica el hecho de que el sufrimiento sea importante para el crecimiento cristiano, que nosotros debamos silenciar las voces de nuestra angustia. Es decir, deberíamos, por el hecho de saber que vamos a aprender en el sufrimiento, convertirnos en masoquistas, o en medio del sufrimiento mantener una actitud de fortaleza inquebrantable y yo sufro pero no me duele. Pues mi respuesta es no. ¿Se imagina la escena de Jesús compartiendo su angustia con Pedro y con los otros dos apóstoles, y que uno de los dos o uno de los tres le respondiera lo que comúnmente hoy escuchamos en algunas de nuestras iglesias? No puede estar triste un corazón que ama a Dios. Pues para quienes piensan esto, déjenme recordarles que Jesús les dijo a sus discípulos: estoy angustiado hasta la muerte. Lloró mientras oraba y su sudor parecían gotas de sangre por el dolor y la angustia que estaba pasando. Esto no era un drama, algo planeado. Y al ver la angustia de nuestro Señor me surge una pregunta. ¿Será que Él no tenía claro que después de ese sufrimiento vería una gloria mayor? Y para mí resulta obvio la idea de que sí sabía que después de la muerte estaba la resurrección, que después de la pena estaba la gloria. Pero al saber esto, creo que es necesario pensar en dos cosas. En primer lugar, que la seguridad en la esperanza futura no implica ausencia de la angustia presente. Es decir, usted puede estar muy seguro de que después de la muerte va a pasarla mejor con Jesús, de que su familiar después de la muerte va a estar mejor con Jesús. Eso no implica que usted tenga que reprimir sus sentimientos de dolor y angustia presentes. La segunda cosa que quiero mencionarle, se la voy a mencionar en unos minutos. Así que, mi hermano, si usted está sufriendo, si usted está en medio de este tiempo de crisis, padeciendo algún tipo de dolor, algún tipo de angustia, llore, comparta su dolor con otros, pida acompañamiento, no reprima sus sentimientos. Y antes de contarle la segunda cosa, una de las preguntas que podríamos hacernos en este punto es, bueno, ¿y qué elementos nos ha dejado Dios, qué recursos nos ha dejado Dios para fortalecernos en medio del sufrimiento? ¿O es que Dios simplemente nos abandonó al sufrimiento sin ayuda alguna? Y eso me lleva al segundo punto de este sermón. La oración es el recurso para no reprobar la escuela del sufrimiento. Lo repito, la oración es el recurso para no reprobar la escuela del sufrimiento. La oración en tiempos de angustia es una especie de lucha entre voluntades. Yo lucho con mi propia carne para perseverar en la oración, lucho con aceptar la voluntad de Dios y hasta lucho intentando que Dios cambie su voluntad. Por un lado, la oración es un recurso para solicitar a Dios que nos saque del sufrimiento. Y por el otro lado, la oración es un recurso para no ser derribados cuando entendemos que Dios no nos va a sacar del sufrimiento. Volvamos a la pregunta que había hecho, y les había dicho que eran dos cosas y solo les dije una. ¿Debería yo convertirme en un masoquista, en tener una idea fatalista de la vida y no querer cambiar mi situación actual? Pues yo le digo algo, el hecho de que Dios sea soberano para dar, el hecho de que Dios tenga una voluntad y yo descanse en esa voluntad, no impide que yo no pueda pedir cambio. Hay una idea fatalista entre los cristianos que nos lleva a pensar que no hay nada que hacer, que estamos jugando un partido en diferido y ya el resultado está dado, o sea que no puedo hacer nada para cambiar dicho resultado. Creo que la oración de Jesús a su Padre por lo menos nos lleva a preguntarnos, ¿será que Jesús oró así solo porque eso era lo que estaba en el guión y eso era lo que tenía que decir?
Yo creo más bien que esta oración nos recuerda que tenemos un Padre bondadoso que nos oye. Su respuesta no siempre es la que esperamos, pero mientras podemos orar para que la situación cambie, oremos por vida, oremos por salud, oremos para que el Señor nos saque de la prueba. Por el otro lado está el asunto, la faceta de la oración que no nos gusta, que no nos encanta. La oración nos capacita, nos acompaña en medio de la prueba y nos permite aguantar y someternos a la voluntad divina. La oración en tiempos de angustia es un medio para someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No es una herramienta para torcerle la mano a Dios, más bien es una herramienta para nosotros llegar a torcer nuestra voluntad y alinearla con Dios. Jesús oró para que su Padre lo liberara, y en la oración, aunque dijo: Señor, por favor, libérame de esto, pasa de mí esta copa, él dijo: no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y finalmente esa fue la oración, esa fue la voluntad que se hizo, no la de Jesús, sino la de su Padre. La oración en tiempos de angustia implica entrenar nuestra carne débil y distraída. Los discípulos, como nosotros, tenemos poca fortaleza de carácter para someter nuestros cuerpos. El texto dice que los discípulos estaban cansados, literalmente dice sus ojos estaban ya cargados de sueño, ya no aguantaban más, estaban que caían. Y mientras dormían, Jesús oraba, Jesús volvía y lo que les decía a los discípulos es: oren para que no entren en tentación. El espíritu quiere, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La oración es una disciplina espiritual que necesitamos fortalecer tanto a nivel privado como a nivel comunitario, a nivel de iglesia. Y como toda disciplina, requiere de un trabajo continuo y duro. No es si quiero, no es porque me gusta, es porque ese es el medio que Dios nos ha dado para fortalecernos. La oración en tiempos de angustia tiene como finalidad protegernos de la tentación. Es interesante que el pasaje está rodeado de dos caídas de discípulos de Jesús, dos relatos de traición. Dos de los seguidores de Jesús más cercanos sucumbieron ante la tentación, y la advertencia de Jesús es esta: oren para que no entren en tentación. Iglesia, oremos para que en tiempos de esta pandemia no se haga nuestra voluntad sino la del Padre, y cuidémonos de caer en las tentaciones que impiden nuestro crecimiento durante este tiempo. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué tentaciones estamos viviendo como iglesia en este tiempo? Déjeme, yo le cuento mis tentaciones en tiempo del COVID-19. Asustarme por la crisis económica y pensar que le sirvo al Señor por mamón y no por amor. Pretender que sigo teniendo el control sobre mi agenda. Seguir ignorando a los míos que reclaman tiempo de calidad, y hacer esto en nombre del trabajo y del ministerio. Perder tiempo en cosas infructuosas. Seguir dándole prioridad a los programas por encima de las personas. Para calmar mi conciencia, hacerles ver a otros que mi vida es muy dura y mi agenda es muy pesada. Y yo creo que la peor de todas las tentaciones, y creo que nos es común a ustedes y a mí o a todos los que yo conozco, es terminar este periodo de sufrimiento igual a como entré. El sufrimiento es nuestra escuela. Sería muy triste que no aprendiéramos en este curso intensivo llamado coronavirus. A los miles de cristianos que durante los primeros siglos dijeron: Señor, si es posible, pasa de nosotros esta copa del martirio, Dios les respondió: no. Y la sangre de ellos se convirtió en la semilla que dio vida para la iglesia. Mi amado tío, el Señor hoy, mientras está en una cárcel, le recuerda que el sufrimiento es la escuela que utiliza para formar a los que Él ama. Ayer, mientras preparaba este sermón, una hermana de la iglesia de Armenia tuvo un episodio crítico de salud. Mi papá le pidió a los pastores que se unieran a orar. Creo que esto hicimos.
Oramos diciendo, Señor, pasa de nosotros, pasa de la iglesia y de esta familia, esta amarga copa. Unos minutos después del mensaje de mi papá, llegó otro mensaje. Un mensaje que decía la hermana Dilia Loísa Correal, una diaconisa alegre, que no daba rasgos de estar ni siquiera un poco enferma. Ha muerto, ha pasado a la presencia del Señor. La muerte de esta mujer me conmovió, por lo menos a mí, profundamente, a quienes la conocíamos. Yo creo que nos recordó, por lo menos a mí, me recordó que la muerte, que el sufrimiento disfrazado de uno de sus peores disfraces, que es la muerte, está a la vuelta de la esquina. Estamos en tiempos donde miles de personas mueren a diario. Estamos en tiempos de dolor. ¿Usted va a pasar por la escuela del sufrimiento sin aprender? Haga de la oración ese recurso para no reprobar esta escuela. Yo le invito a que oremos con estas sencillas pero profundas palabras. Padre, si es posible, pasa de nosotros esta copa del sufrimiento llamada coronavirus, pero que no se haga nuestra voluntad, que se haga tu voluntad. Que aprendamos en esta dura escuela en la que tú nos has metido, llamada pandemia. Mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. Nosotros confiamos en un Dios todopoderoso que es bueno y aún en medio del sufrimiento nos enseña. Usemos la oración para mantenernos firmes. Que el Señor los bendiga.